Entonces, señores, se está comprendiendo, ¿no? En cuanto a las técnicas que estamos revisando, muchas tienen de alguna forma cierta relación con lo que veíamos en auditoría financiera. Y continuamos, tenemos tres más. Vamos a pasar lo que es la técnica escrita, que es el registro de información que a juicio del auditor puede ser importante dentro del proceso de auditoría al ente público. Acá tiene que ver con tomar nota de los aspectos relevantes, importantes y a través de ello, pues, obtener información que sirva de respaldo en el proceso de auditoría. Entonces, es lo mismo que realizar una planilla subsumaria, sumaria, analítica, de deficiencias, de diferencias. O sea, fíjense, ¿no? O sea, cómo dentro de la auditoría financiera elaboramos todos esos papeles de trabajo y justamente a través de esos papeles de trabajo respaldamos no solamente el proceso de auditoría, sino también respaldamos la opinión que se va a emitir respecto a esos estados financieros. Entonces, acá es lo propio, ¿no? El auditor forense tiene que tener la capacidad, eh, tiene que tener la experiencia suficiente para poder elaborar cualquier tipo de documentación que sirva de respaldo durante el proceso de auditoría, ¿ya? La técnica documental es obtener información de medios escritos que permita el sustento de los análisis y conclusiones realizados por el auditor. Dichos datos se deben verificar para confirmar su veracidad y legalidad. Acá es la obtención de evidencia, ¿no? Si sé que hay un comprobante donde se puede evidenciar la transferencia de dinero a una cuenta que no corresponde, entonces ese documento es importante para el proceso de auditoría y va a ser un documento sustancial al momento de valorar todo, al valorarse todos estos aspectos durante el juicio. ¿Ya? Entonces, un ejemplo sería poder obtener documentación que sea pertinente, que sea clara, que sea veraz y que sea legal, ¿no? Entonces, acá es importante que dentro de esta técnica, pues se obtenga información importante, relevante, legal y veraz. Entonces, fíjense cómo se va relacionando con lo que es auditoría financiera, obviamente dentro de diferentes enfoques, pero llegamos a utilizar técnicas muy, muy similares, ¿no? Obviamente con resultados diferentes. Acá la técnica documental se va a enfocar en hechos específicos, ¿no? Por ejemplo, volvemos al tema de las mochilas, ¿no? Entonces, lo primero que se va a ir a atacar son documentación relacionada a la compra de esas mochilas, ¿no? Entonces, transferencias, pólizas de importación, ¿no? Autorización de la compra. Todos esos documentos son los que van a servir como medio de prueba para desarrollar la auditoría. La técnica de la inspección física, reconocimiento real sobre actividades desarrolladas en un lugar y fecha específico en el ente auditado. Entonces, yo puedo realizar una verificación física. ¿Sí? ¿Con qué fin? Con el fin de verificar el hecho ocurrido o desarrollado. ¿Me pueden dar un ejemplo en cuanto a una inspección física en auditoría financiera? ¿Cuándo se lo realiza? ¿Cómo le dicen? Un ejemplo de inspección física en auditoría financiera. Dicen, podría ser en el tema de auditoría financiera una inspección física, digamos, algo de los inventarios, que esté físicamente ahí o cómo se pueda realizar la verificación exacta, algo así, Exactamente. tema de inventarios. Estamos hablando en auditoría financiera, ¿no? ¿Qué podíamos Sí. verificar físicamente en auditoría financiera? Inventarios, activos fijos, ¿sí? Entonces acá es algo similar, pero obviamente nos vamos a ir a un hecho específico. Volvemos a las mochilas para comprender. Entonces, tengo que ir a ver, ¿no ves? Si la DUI, el documento de importación,
menciona, perdón, menciona las características de la mochila. Entonces yo tengo que ir a constatar que lo que se ha comprado de la China sea lo que evidentemente la alcaldía ha recibido. ¿Cómo que qué quiero probar con eso? Quiero probar de que se esté cumpliendo con lo comprado. O sea, quiero ver si realmente se ha comprado por lo que se ha pagado, ¿no? Obviamente las cantidades complicado, pero se podría hacer un retroceso al inventario para poder verificar que evidentemente han sido todas las cantidades. ¿Qué más puedo verificar físicamente? Vayámonos a otro hecho muy público, la caída del puente de la avenida 6 de agosto. Voy, ¿no ve? Voy como auditor financiero y verifico. A ver, acá qué ha pasado, la plataforma ha cedido, en esta parte está el principal daño. ¿Qué estoy yendo a hacer? Estoy yendo a verificar de forma física el hecho que tiene que ver con, pues bueno, ahí no sé si es un tema, para mí es un tema de fraude. Eh, Corrupción al parecer no, porque los puentes pues tenían un costo bastante bajo, pero ahí hay un tema de fraude y un hecho de malversación de fondos con la empresa que ha ejecutado la obra. Eso es clarísimo. Entonces estoy yendo a verificar de forma física el puente caído, ¿no? Entonces, esos son, señores, las técnicas que se tienen en auditoría forense y son las técnicas que, como verán, se relacionan mucho a la práctica de auditoría financiera. Y bueno, todas las prácticas de auditoría, de alguna forma, se llega a estas mismas técnicas, ¿no? Se llega a estas mismas técnicas porque son las más utilizadas, las más recurrentes, las más relevantes, las que más respaldan el proceso y el trabajo de auditoría. ¿Ya? Consultas, dudas hasta acá. ¿Cómo estamos de señal? ¿Estamos mejor? Por lo menos no estoy recibiendo quejas al grupo de WhatsApp. Está bien, Lizeth. Qué bien, qué Sí, bien. Lisa, está bien ya. Muy bien. Consultas, dudas. Dicen, Adelante. si al principio decía que auditoría forense, el concepto de auditoría forense o auditoría financiera son diferentes, y ahora cuando nos dan las técnicas, nos dice que son técnicas que se relacionan al de auditoría financiera. Porque estamos hablando del proceso de auditoría. O sea, acá estamos hablando de técnicas, Fernando. Cuando me refería a las diferencias, y lo vamos a ver en estos momentos, muy buena pregunta, Fer. Cuando nos referimos a las diferencias, estamos hablando del alcance, de los resultados, del enfoque, ¿sí? O sea, me voy más a cómo llega o cómo finaliza una auditoría forense y qué resultados tiene. Ahí son completamente diferentes, ¿no? Porque en una auditoría financiera lo que te importa es emitir una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros. En una auditoría forense, tu informe va a ser válido para un tribunal de justicia. Entonces, totalmente diferente. Ahora, en cuanto a las técnicas, cuando hablamos de técnicas, Fernando, estamos hablando del cómo llegar a ese resultado. Y ahí sí son procesos similares, pero obviamente con diferentes enfoques. La pregunta que hacía hace rato, Fernando. Cuando tú haces una entrevista en una auditoría financiera, ¿a quién entrevistas? Te pregunto. Al, al que se le va a entrevistar, ¿Pero a quién? Estamos hablando de cargos generales, ¿no? a, Gerente, contador, a secretaria, cajero. empezaría por contador y ¿No ve? así sucesivamente llegaría hasta el gerente general. Exacto. Ahora, en una auditoría financiera vas a utilizar la misma técnica de la entrevista, pero vas a utilizar esa técnica con personas específicas, con personas que tengan que ver con un hecho de corrupción o un hecho de fraude. Ahí es la diferencia, Fernando. Podemos utilizar la misma técnica, la entrevista. Sí, el cuestionario, la entrevista. Podemos utilizar en ambas auditorías.
Pero la auditoría financiera va a llegar a diferentes personas, quizás a todas. En cambio, la auditoría forense se va a enfocar en las personas que han tenido que ver con el delito o con el hecho de corrupción o fraude. ¿Se entiende ahora, Directo, Fer? directo e indirectamente, ¿no ve? Claro, exacto, exactamente. Sí, licenciado. Lo mismo con la observación, ¿no ve? Cuando cuando haces una auditoría financiera, observas todo. Observas desde cómo llega el personal en su hora de llegada, cómo realiza el trabajo el de producción, cómo realiza el trabajo la secretaria, observas todo el funcionamiento de la empresa. En cambio, cuando vas a ir a hacer una auditoría forense, lo que vas a centrar tu observación en algo específico, ¿sí? En un hecho específico. Entonces, la técnica es la misma, pero a lo que se quiere llegar, a lo que se quiere apuntar, al resultado que queremos obtener con esa técnica, es diferente. Es muy diferente. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra consulta, señores? Bien, ahora sí, como la señal ha mejorado, entonces me toca a mí preguntar. Y vamos a ir viendo Dicen cuando sobre yo pregunto, ¿tengo punto igual o cuando respondo nomás es? cuando respondes. Fer. A ver, Fernando, dame un número. Te voy a dar la opción de darme un número para poder preguntar. Ya dice, venga, 25. 25. ¿Está Melania? Melania se encuentra en línea. Creo que Sí, no. Lice. ¿Estás, Melania? Sí, buenas noches, Lice. Buenas noches, Melania. Melania, ¿qué me puedes decir sobre los objetivos de la auditoría forense? Hemos mencionado varios. En Mm, resumen, ¿por qué son importantes? ¿Cuál es el fin? Bueno, lo importante entre los objetivos es detectar o identificar los hechos ilícitos, Lice. Entonces, ¿y qué más podría decir? Yo creo que eso es lo más importante, detectar cualquier hecho ilícito que se produzca en algún proceso. Bueno, eso es lo Ya. que entendí, Y que es una lo vez más importante. detectado, Mm, ¿cuál será el Una vez, objetivo? una vez detectado, O simplemente tengo que detectar el hecho y decir, ah, sí, aquí ha habido corrupción, qué macana. no, tenemos que eh, prevenir, o también se podría, no, bueno, en realidad prevenir más que todo, o remediar de alguna manera, sancionando a los Ah, culpables, ¿no? A las personas que han cometido estos ilícitos, sancionar a de eso quería acuerdo a llegar. las leyes. Ya, muy, te has salvado ahí, te has salvado. Te has salvado. Dar con las responsables. Exacto. A ver, voy a elegir nomás de acá porque mi lista creo que está. Nicolás. Nicolás Emilio. Presente, dicen. Nicolás, ¿qué opinas sobre las técnicas de auditoría forense? Bueno, las técnicas de auditoría, para mí, bueno, nos ayudan, ¿no? A la detección y para así dar con los responsables. Ejemplo, cuando yo trabajo en la Dirección de Medio Ambiente y recibimos denuncias por el tema acústico, que es ruido. Entonces, nosotros cuando vamos a la inspección,
lo que primero que hacemos es observamos, ¿no? Luego nos entrevistamos con las personas denunciantes y también con la persona denunciada y así luego emitimos un informe y si se ha cometido alguna infracción. Es lo mismo, me imagino que esas técnicas se usan para la auditoría forense, o sea, la observación y también las entrevistas y para así dar el punto de vista, ¿no?, del auditor. Sí, exactamente, Nicolás, tú estás en el medio, tú sabes cómo es, cómo se mueve todo esto, ¿no? O cómo debería moverse, por lo menos. Y me imagino que también has debido observar diferentes situaciones, ¿no? Diferentes hechos en los cuales, pues, hay una parte y una contraparte que justamente se defiende y la otra acusa, ¿no? Sí, la verdad es así. Tenemos que ver, no podemos ir solamente a un lado, ¿no? Para decir directamente del denunciado, de la persona denunciante. Tenemos que ser neutrales, ¿no? En esas denuncias, en este tipo de denuncias. Sí, 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 exactamente. Bueno, en este caso, si bien las técnicas que mencionas pueden ser parecidas a las de auditoría, pero el fin es otro, ¿no? En tu caso ya es una especie de fiscalización, si quieres, de todos los eventos que se puedan suscitar que causen daño al medio ambiente. Sí, eso sí. Pero mientras tengas claro que las técnicas, porque igual utilizas técnicas para poder justamente verificar el hecho, dar con los autores si se da el caso. Entonces, eh, y está relacionado con la auditoría, pero desde otro enfoque, ¿no? Desde otro enfoque. Muy bien, Nicolás, muchas gracias. Muchas gracias por tu participación. A ver, voy a dar oportunidad a Abraham. ¿Abraham está? Abraham, no. ¿Habrá venido Abraham? Creo que no. A ver, vamos a... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Está Esther? Esther estaba hace rato. ¿Esther Condori está? Tampoco está. Noemí. Buenas noches, Lice. Noemí, ¿cómo estás? Noemí, ¿qué opinas sobre... ¿Se entiende claramente las diferencias entre auditoría financiera y forense? Noemí, ¿me puedes decir? Lo que le estaba respondiendo a Fernanda, Lice, Eso es lo que hemos visto al principio. a principio, Lice. Sí, lo que hemos visto al principio de hoy. Pero también tiene que ver mucho con lo que preguntaba Fernando. Es que Lice, a principios no he podido ingresar, ingreso muy tarde. Solo he visto desde la parte de técnicas. Ya. Entonces se comprende que si bien las técnicas pueden ser las mismas, tanto en auditoría financiera como en auditoría forense, su Sí, alcance es eso sí. totalmente diferente, ¿no? Sí, sí, Lice, eso sí entendí lo que le estaba respondiendo más o menos a Fernando, ¿no? Sí, ¿me puedes dar un ejemplo? Podría ser el que estaba diciendo usted sobre... No, no, no el mismo que yo. ¿Por qué no, Lice? Noemí. No, pues Noemí, tienes que dar Casos respiradores. otro ejemplo. Hay tantos ejemplos, tantos hechos de corrupción. Casos respiradores. De- Creo No, que pues tiene eso, sí, usted... casos Varios. respiradores. Adelante, Noemí. Mm, no, no sé, Lice. No se me viene nada a la cabeza. El más nuevito, el sobreprecio para el análisis de COVID, creo que es. A ver, has estar un nuevito, ¿no? Ya, Noemí, qué macana, ni modo. Perdiste tus puntos hoy. A Oh, ver, Fernando, te doy la oportunidad de redondear tu punto. Sí, Licen, ¿cuál es la pregunta?
Es un ejemplo, un ejemplo. Va a salir de tu misma pregunta. Sobre el uso de las técnicas. A ver, hágame siempre la pregunta, le dicen así para que me ubique. Siempre respondo con la pregunta. Ya, a ver, ¿cómo con un ejemplo puedes identificar la utilización de la misma técnica, pero con diferentes enfoques, ¿no? Obviamente hablando de financiera y forense. Te recuerdo que a esa Largo la conclusión hemos llegado con tu pregunta, ¿no? Que si bien se utiliza la misma técnica, el enfoque, la llegada, el resultado mismo son completamente diferentes. Entonces, un ejemplo. Utiliza la técnica que quieras. técnica Ah, documental. ya, dame ejemplos, dame ejemplos. Con los casos de corrupción, digamos, vemos por ejemplo, ya no, digamos, respiradores o las pruebas para COVID, se tendrían que haber emitir la técnica documental que habían fallado ya elevando los precios, o algo así. Eso en auditoría forense. ¿Y cómo debería haber sido en auditoría financiera? En auditoría financiera tenían que haber presentado en un documento. Dice me he chipado, la verdad. Sí, me he dado cuenta. Bien, pues. ¿Alguien que quiera dar un ejemplo? ¿Quiere ganarse un puntito? Buenas noches, Licen. Por ejemplo, el caso de los respiradores, se ha podido detectar el fraude porque ha sido planeado, por ejemplo, de acuerdo a los informes o a las noticias que se ha podido ver, que desde el mes de, no me acuerdo exactamente el mes, pero dijo que han tenido el consulado, han tenido, o sea, ha sido planeado y luego se ha detectado que hay sobreprecio sobre la compra de los respiradores. Además de eso, ni siquiera funcionaban todo eso. No, pero yo quiero, es que creo que no está comprendiendo, o sea, Acotando, Licen, a ver, quizás podría dar dos ejemplos. Uno, digamos, no sé si será correcto esto del Banco Unión, digamos. Ha habido una corrupción por parte de un funcionario, ¿ya? No sé si entra en el ámbito público, pero al hacer esta auditoría han hecho específicamente a la persona, al lugar, a la agencia, y no así a toda la empresa. Si hablamos de una auditoría financiera, estaríamos hablando y tocando otras áreas, digamos, ¿no? Pero en este caso, si hablamos de una auditoría, digamos, forense, se realizaría específicamente a la persona involucrada y a los alrededores y a los compañeros del trabajo de el lugar y de la ubicación, digamos, de donde ha sucedido y no así de toda la empresa. Esa es la diferencia. ya, muy bien. ¿Puede ser? Sí, ¿cuál es su apellido? Quispe Caiza Tania dice. Tania. Muy bien, Tania. O sea, señores, lo que tenemos que entender en este punto es que si bien en una auditoría financiera podemos utilizar la misma técnica, el resultado va a ser diferente, ¿no? Porque cuando yo voy a observar un hecho, en auditoría financiera, cuando yo voy a observar una empresa, ¿sí? O ya, mantengamos el mismo ejemplo dentro de la misma institución. Si yo voy a hacer una auditoría financiera de la alcaldía del Cercado, ¿ya?
Entonces, voy a revisar todo lo que es referente a los estados financieros, ¿no? Porque el fin es emitir una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros. Entonces, voy a manejar mis técnicas en base a ese resultado. Pero cuando yo voy a hacer una auditoría forense y tengo indicios de que existen personas dentro de la alcaldía que cometen fraude, que cometen corrupción, que cometen hechos ilícitos, entonces no me voy a enfocar en todo como en auditoría financiera. Lo que voy a hacer es agarrar y justamente observar, de repente entrevistar a el entorno de estas personas o a las mismas personas, ¿sí? Pero mi fin va a ser conseguir información para justamente establecer responsabilidad de esos servidores públicos. Tienen que darse cuenta la diferencia principalmente en cuanto al el enfoque, en cuanto al resultado de cada una de las auditorías. ¿Ya? Entonces, espero que con este ejemplo que acabo de citar y con el ejemplo de su compañera Tania, se haya podido comprender principalmente estas dos diferencias, ¿ya? Porque son preguntas de examen. Las preguntas de examen van a ser en ese sentido, ¿sí? Para que pensemos, para que analicemos. No, no va a ser únicamente preguntas que tengan que ver con conceptos específicos. Y hay que analizar la información y acá tenemos mucho para analizar. Bien, pasemos a lo que son los antecedentes y aquí ya vamos a, perdón, a ver las características de la autoría forense. Seguimos en la parte de introducción, que tiene que ver con puro antecedentes. Y bueno, una de las características de la auditoría forense, de acuerdo al propósito que tiene, es la prevención y detección del fraude financiero. Debe señalarse que es competencia exclusiva de la justicia establecer si existe o no fraude, delito. Ojo con esto, ¿no? Bien importante, el propósito de la auditoría forense no es establecer si existe o no fraude o delito, porque eso es competencia de un juez. Nosotros, como auditores forenses, lo único que vamos a hacer es poder obtener información que al juez le ayuden a determinar si ha existido o no ese fraude o delito. ¿No? Nuevamente volvemos a al concepto mismo de auditoría financiera, su alcance, su objetivo, pero ya desde un punto de vista que tiene que ver con el propósito, ¿no? Y aquí es bien importante lo que señala, ¿no? Solo el juez puede establecer si existe o no fraude, ¿no? Por más auditoría forense que hayas hecho y que tú como auditor te sientas seguro de decir, este es un maleante que se tira el dinero por todo lado, tú no puedes mandarlo a la cárcel o tú no puedes establecer su responsabilidad, ¿no? Eso lo tiene que hacer un juez, ya sea en materia civil o en materia penal, ¿no? O sea, fíjense, o sea, aquí por eso es el tema del manejo de la justicia, de lo que se habla hoy en día, ¿no? De que mucho tiene que ver el tema de cómo muchos servidores públicos, estoy hablando de jueces, fiscales, ¿no? Que tienen que ver justamente con todo este proceso de establecer o no responsabilidades, pues lamentablemente también se han visto en hechos de corrupción, ¿no? En el tema de manejar la información, manejar la posición misma, lo que les hablaba de los contextos, ¿no? Contextos favorables, desfavorables, etcétera, ¿no? Entonces, si una persona que tiene un contexto muy, muy, muy favorable, vamos a hacer un supuesto así bien, bien macabro, bien, bien descarado, ¿sí? Si yo soy el re cuate del juez y yo soy quien comete el fraude, el delito, o sea, no me importa, por más auditoría forense que me hagan, como mi cuate es el juez, a mí no me va a meter a la cárcel. Entonces, con este ejemplo les doy que a veces, y me refería justamente a esto con los contextos favorables y desfavorables para cometer hechos de corrupción. Pues hay un sinfín, de repente hemos visto y somos testigos de muchos casos en los cuales pues, la justicia lamentablemente no ha actuado como debería, ¿no? De forma imparcial, de forma objetiva, en favor al Estado,
¿no? Porque aquí estás defendiendo a todos los bolivianos. Un juez, cuando hay un fraude, cuando hay un hecho, un delito, principalmente financiero, de corrupción, o sea, el juez nos está defendiendo a todos, nos está defendiendo a todos de un corrupto, de una persona que se roba el dinero de todos. Nuevamente vuelvo al ejemplo porque es dinero de todos los bolivianos. Y pues nos está representando a todos de alguna forma. Entonces, que encima la persona que tiene la competencia, que tiene la tuición para hacer eso, no lo haga, pues lamentablemente ahí se ve la calidad de país que somos, se ve la calidad de autoridades que tenemos y se ve la clase de sociedad que somos, ¿no? Porque también es un hecho de corrupción, y voy a poner un ejemplo mucho más pequeño. Esto es con el fin de concientizar, con el fin de poder comprender todos estos temas que estamos viendo. No hay un fin despectivo por si acaso, ni querer apuntar, ni menos político, porque ya les he dicho hace rato, el político es político porque quiere entrar a robar plata, sea de derecha, sea de izquierda, sea de centro, es lo mismo. Lo hemos vivido todos estos tiempos, todo este tiempo, ¿no? Con el anterior gobierno, con este gobierno, o sea, es algo increíble. Pero también es un hecho de corrupción cuando tú le ofreces coima a un policía, ¿sí? Para evitar ir a tránsito, para evitar que te hagan el examen de alcoholemia. Eso también es un hecho de corrupción. Entonces, de por sí, señores, todos estos hechos que analizamos, todos estos hechos que a manera de ejemplo yo les cito, también son para podernos concientizar un poco, ¿no? Desde todo sentido. Entonces, lamentablemente estamos en un tiempo muy crítico, económicamente, en cuanto a salud, en cuanto políticamente, ni qué decir, creo que es el peor contexto que estamos viviendo. Pero bueno, hay que tratar de cambiar uno mismo, ¿no? Cambiando uno mismo, pues vamos a ir contribuyendo a que el cambio se vuelva más grande, más grande, más grande, ¿no? Y ojalá que de aquí a un tiempo, a un mediano y largo plazo, pues tengamos mejores autoridades, tengamos mejores servidores públicos, tengamos personas capaces, conscientes, responsables, honestos, ¿no? Éticos, con principios, que pues realmente quieran lo mejor para nuestra ciudad, para nuestro país, para nuestro departamento. Ese es el deseo que uno tiene, ese es el fin con el que uno también se prepara. Y nada, ojalá. Yo desde mi lugar creo que trato de aportar con eso, ¿no? De que ustedes entiendan todo este contexto en el que estamos viviendo y que se entienda con cosas claras, públicas y reales, no con inventos ni con información falsa. Bien, señores, terminó la hora. Vamos a quedar acá. Mañana terminamos de ver estas diapositivas porque mañana ya vamos a ver varios aspectos más de lo que es parte de los antecedentes de la auditoría forense como introducción. Y mañana ya coordinaríamos el tema de la tarea, que no lo he hecho todavía porque todavía las listas siguen cambiando cada día. Entonces, yo me he dado tope hasta mañana. La lista que esté mañana en el CIA va a ser la lista oficial. Y mañana yo ya les repartiría sus grupos. Y a partir de eso, pues ya trabajaríamos con casos específicos, ¿no? Donde ustedes tienen que señalar los diferentes aspectos que estamos viendo en clase, ¿ya? Entonces, a partir de ahora, pues tienen 2 minutos para poner presente y nos vemos el día de mañana a las 6:30, ¿sí? Que les vaya muy bien. Buenas noches. Buenas noches, Lice. Buenas noches, Liz. Buenas noches, Lice. Mañana diré hasta otra clase. Hasta mañana, hasta mañana.